Muy bien, pues vamos a comenzar en esta mañana. Qué privilegio para todos ustedes que van a estar en el inicio de esta serie que se va a titular La futura invasión islámica contra Israel. La futura invasión islámica. Vivimos un mundo actualmente donde hace algunos años el Islam ha recobrado otra vez los encabezados de los periódicos, ha comenzado a recobrar también otra vez su identidad, porque ustedes recordarán que el Imperio Otomano duró como aproximadamente 500 años. En 1923, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses derrotaron al Imperio Otomano y desde 1923, estamos hablando ya casi 80, 90 años para atrás, habían desaparecido completamente. Y precisamente el 11 de septiembre del año 2001, 19 jóvenes árabes radicales musulmanes tomaron y abordaron 4 aviones comerciales. Se subieron en estos 4 aviones y dirigieron 2 contra las 2 Torres Gemelas de Nueva York, un avión lo dirigieron contra el Pentágono y el 4.º avión que iba hacia la Casa Blanca en Estados Unidos de Norteamérica. Los pasajeros lograron impedir de alguna manera que los terroristas llegaran a la Casa Blanca y derribaron el avión antes, cayendo el avión y muriendo todos los pasajeros. Ahora sí que esos pasajeros fueron héroes verdaderamente en un estado de Pensilvania, en un lugar geográfico del estado de Pensilvania en Estados Unidos. A partir de 2001 el mundo cambió cuando las Torres Gemelas. Cambió la economía, cambiaron religiones, cambió la política, la geopolítica sobre todo, de muchos lugares geográficos, y nos damos cuenta que el mundo comenzó a enfocarse en el Islam, y de alguna forma comenzaron después de esto, bueno, como todos sabemos, alcanzaron después de una cacería tremenda a Osama Bin Laden, lo lograron matar, y después han continuado los grupos terroristas, y a partir del 2012 más o menos, se levantó en el Medio Oriente un grupo, otra vez, de terroristas radicales islámicos dirigidos por un hombre llamado Baghdadi, y se adjudicaron el nombre del Estado Islámico de Siria e Irak, con las siglas ISIS. Y estos hombres comenzaron a proclamar de repente, en el pleno siglo XXI en que nos encontramos, de que ellos querían otra vez establecer el califato. ¿Qué cosa es el califato o el califa? Bueno, cuando murió Mahoma, aproximadamente en el año 630, 635, después de Jesucristo, surgieron 2 ramas del Islam. Y todo esto se los tengo que platicar porque ustedes, santos de Dios cristianos, necesitamos entender la relevancia de lo que está pasando en el mundo geopolítico a la luz de la Biblia, para que nos demos cuenta que la Biblia no solamente es religión o cosas apegadas, como dice la Biblia. No, eso es un libro religioso, dice la mayor parte de la gente. No, la Biblia contiene precisamente la explicación de la genética, la explicación de la biología, de la ciencia, de las físicas matemáticas, de la poesía, de la literatura, de la historia, la geografía, la arqueología, antropología, etcétera, etcétera. Desgraciadamente hay una grandísima ignorancia, inclusive científicamente, de las evidencias de la Biblia. Entonces, este grupo se divide, y dice la Biblia, dice en la historia, que cuando muere Mahoma, se divide el Islam en 2. Unos se llamaron los sunis, que dijeron que eran los herederos de Mahoma, y los otros se llamaron los shiitas, que dijeron que no eran los herederos directamente, sino que era por votación o por casi democracia. Entonces, hasta este momento el mundo comienza, después del siglo XX, al entrar al siglo XXI, a oír esos nombres de chiitas y de sunis. Y este grupo en el Medio Oriente que dirige Baghdadi con el nombre de ISIS, quieren establecer el califato porque la palabra califa significa sucesor. O sea, ahora, de acuerdo a la escatología islámica, escuchen esto con atención, ellos están esperando a un hombre que se llama el Mahdi o el 12º imán. ¿Qué significa esto? Que cuando este hombre aparezca de acuerdo al Islam, este hombre va a traer la paz en el Medio Oriente y va a conquistar el mundo. Y exactamente cuando este hombre aparezca, el Mahdi, para ellos, para nosotros, es el anticristo.
Entonces, cuando el anticristo haga su aparición en el Medio Oriente, para ellos va a ser el Mahdi o el imán o el salvador de ellos. Ahora, lo interesante de esto es que de alguna forma están tratando de compaginar exactamente la escatología islámica con la escatología bíblica. Y lo más interesante es lo siguiente. Por ejemplo, hace algunos meses, cuando los musulmanes de ISIS comenzaron a meter en una jaula a un piloto jordano y lo quemaron vivo, después degollaron a todos los cristianos de Egipto cópticos, después mataron a unos chinos, después mataron a unos europeos. Yo me comencé a preguntar, bueno, que este grupo de ISIS no se da cuenta que mientras más ataca a un país, Jordania, China, etcétera, etcétera, se van a juntar más naciones contra ellos. O sea, están declarándole la guerra casi al mundo entero y provocando al mundo entero. Mataron franceses, mataron periodistas norteamericanos, han matado ingleses, han matado jordanos, etcétera, etcétera. Y esto es aparentemente una contradicción o algo ilógico. Pero si tú entras a la escatología islámica y a entender lo que el grupo ISIS anhela, es lo siguiente. Ellos, de acuerdo a sus tradiciones y leyendas, para que el Mahdi aparezca, se necesita una guerra mundial. Entonces, ellos lo que están haciendo es tratar de desatar una guerra contra ellos, porque ellos quieren morirse, son suicidas. Y saben ellos que cuando ellos mueran o se sacrifiquen, sus hijos van a vivir en el mundo del Mahdi. Entonces entendemos por qué están provocando que el mundo se venga contra ellos, porque ellos están provocando una guerra mundial. Y esto es lo que nos da la explicación de que locos, cómo se suben 19 árabes y se matan en el nombre, porque mientras más muertes y más sacrificios, más rápido aparecerá su Mahdi o su salvador de ellos. Entonces, cuando comenzamos a entender la mente oriental desde la mente occidental que somos nosotros, que no tiene para nosotros ninguna lógica elemental ni ningún sentido común, es importante estudiar la historia de las civilizaciones, de los grupos étnicos, para que entendamos también la historia de la Biblia. Porque la Biblia fue escrita, ¿verdad?, por hebreos, en arameo y en el griego, con costumbres de ellos. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, muchas veces el lenguaje de por qué la Biblia usa símbolos y cosas semejantes para comprender nosotros qué es lo que el Espíritu Santo nos quería dar a entender en nuestro corazón. Muy bien, hace algún tiempo había un hombre que dijo, cuando en un estadio los jugadores saltan, cuando salta el América y el Cruz Azul, goleada ayer, ¿verdad? Cuando saltan los dos equipos, o Barcelona y Real Madrid, como tú le quieras llamar, nos damos cuenta, los que estamos en el estadio, al salir los jugadores, que va a comenzar el partido. Y así, de esa misma manera, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia mencionó hace 2600 años, señores ateos, agnósticos y escépticos que nos visitan, sociólogos, antropólogos y arqueólogos que están escuchando este mensaje, cuando nosotros vemos que en este libro que fue escrito hace por 1500 años, por más de 40 autores, que los lugares geográficos y los protagonistas que la Biblia exhibe hace miles, cientos de siglos están saltando a la cancha, o son las naciones protagonistas que están actuando ahorita y encabezando los periódicos y los medios de comunicación masivos, nos damos cuenta que el juego va a comenzar. Entonces, de eso se trata esta serie que quiero compartir, la futura invasión islámica. ¿Qué papel juega el Islam en la Biblia con el cristianismo y el judaísmo? Y de qué forma anticipada el Espíritu Santo nos hace ver que cuando comenzamos a analizar esto y vemos la historia y lo que está pasando en Rusia, en Irán, en la China, en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Europa, el Brexit, la salida de Inglaterra, ¿qué relevancia tiene con las profecías bíblicas? Estas próximas elecciones en Estados Unidos, ahora en noviembre, estas elecciones de noviembre en Estados Unidos de Norteamérica son las más peligrosas de toda la historia norteamericana. En este momento, cuando alguno de los candidatos que están ahorita jugándose la Casa Blanca entre, va a tener, escuchen esto con atención,
el próximo presidente de Estados Unidos es tan peligroso para bien o puede ser para el mal, que el próximo presidente va a nombrar los próximos 5 jueces del Tribunal Supremo Tribunal de Justicia. Y estos jueces duran 30, 40 años de edad. Ahorita hay varios de 70 años, son 9 jueces, y ellos determinan ya casi el público y la democracia. Ya fue terminada en Estados Unidos, el país que durante tantos años luchó desde la Segunda Guerra Mundial por la libertad y la democracia. Es una nación en la que ya no es la democracia ni se vota. Ahora, 5 jueces en el junio del 2015, el año pasado, 5 jueces de los 9 jueces votaron, ellos sin consultar al pueblo, que se legislaba el matrimonio gay en Estados Unidos, sin pedirle la opinión a nadie. Gracias a Dios que en México, ¿verdad?, se propuso esta futura legislación de los transgéneros y matrimonios gays. Ahorita me acaban de informar que más de 1 millón de personas se juntaron en Jalisco, en Guadalajara, en esta semana, en Veracruz, en todos lados. Aquí en México también la prensa casi no anuncia estas cosas, votando a las familias, luchar la defensa por la familia mexicana. Era en contra de este síntoma de descomposición social. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no es entre un hombre y una mujer y una mujer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos las pilas, como decimos vulgarmente, y comenzamos a adquirir conciencia del peligro en que nos encontramos, nos damos cuenta que hemos nacido y tenemos una sola vida para pelear por la verdad. Una sola vida te ha dado Dios, y así se nos va la vida. Y es el tiempo de entender que para esta hora nacimos. Para esta hora tienes que demostrar si eres o no eres cristiano, si realmente has abrazado a Jesucristo, y si realmente o vas a pasar la gran tribulación. Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, te vas a quedar aquí y te jalará los pelos y dirás: Dios mío, ¿por qué no hice caso a la palabra de Dios? Entonces vivimos una época muy, muy peligrosa. Pero vamos a ver en primer lugar lo siguiente. El Nuevo Testamento nos revela claramente que Dios anunció la primera venida de Jesucristo igual la segunda venida de Jesucristo. Ahora bien, Dios es el Dios del tiempo. Y cuando Jesucristo apareció por primera vez hace 2000 años, era importante que Cristo apareciera en el mundo, que Dios bajara y tomara la naturaleza humana para poder manifestarse y poder propagar el mensaje del Evangelio de su gracia, y poder describirnos y decirnos quién es Dios. Porque si Dios no hubiera bajado a la tierra, el ser humano, por la investigación científica o por medio del conocimiento humano, nunca hubiéramos conocido quién es Dios. Y esta es la razón por la cual existen miles de religiones. ¿Qué son las religiones? Grupos, organizaciones que de alguna manera se fabrican un Dios. No, pues mi Dios es esto y mi Dios no permite estas cosas. Mi Dios permite estos sacrificios. Mi Dios, etcétera, etcétera. Los griegos tenían miles de dioses. Pero cuando vean a Dios en la persona de Jesucristo, Él es Cristo, el que nos revela al verdadero Dios y al verdadero y único Hijo, que se llama Jesús. Y gracias a que Jesús baja hace 2000 años, podemos nosotros entender claramente quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros. Pero veamos nosotros lo siguiente. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el Nuevo Testamento nos revela que cuando Jesucristo aparece en el escenario de la historia hace 2000 años, era el tiempo exacto para que Él se manifestara al mundo. No fue hace 50 años ni hace 4 siglos. ¿Por qué tenía que ser hace 2000 años? ¿O qué condiciones deberían de prevalecer para que Dios hubiera usado ese tiempo hace 2000 años para que Él se manifestara al mundo? Veamos 4 razones por las cuales Dios escogió hace 2000 años la geografía y los tiempos y las condiciones geopolíticas que existían para que Él se manifestara a todos nosotros. Número 1, en ese tiempo, hace 2000 años, el lenguaje universal era el griego. La cultura helénica, ¿verdad?, prevaleció después de que el Imperio Romano conquistó al Imperio Griego. Los romanos adoptaron el griego y precisamente se conoce como la cultura helénica. Entonces, hace 2000 años, el lenguaje del mundo entero, o el lenguaje conocido en aquellos tiempos de las naciones conocidas, era el griego. Y es uno de los dialectos más completos del mundo. Este era el tiempo en que el lenguaje iba a ser apropiado para que el lenguaje griego registrara
las palabras de Jesucristo. Y cuando venimos a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta fue una de las razones por las cuales Cristo tenía que aparecer cuando ese lenguaje prevalecía en el mundo conocido. Número 2, fue el periodo de lo que se conoce como la Pax Romana. O sea, es de los pocos tiempos en la historia en que el mundo se encontraba en paz. ¿Saben ustedes que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, de los 6,000 años de historia que la raza humana tiene de existencia, porque la Tierra tiene millones de años y esta Tierra fue habitada antes que nosotros? Todos conocemos ya el mundo preadámico, ¿verdad? No por seres humanos igual que nosotros, pero esta Tierra fue habitada por ángeles caídos, por demonios antes que nosotros. Bueno, esta es otra serie que ya hace muchos años prediqué. Pero esta Tierra, la raza humana tiene 6,000 años de existencia, de Adán al siglo XXI. Y en estos 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación para la Paz, han habido solo 25 años de paz. 25 años de paz en 6,000 años de historia. O sea, la historia humana se podría resumir que es guerra y guerra y guerra y guerra. Un odio de los seres humanos contra los mismos seres humanos. De nación contra nación, hijos contra padres, divorcios, pleitos, ciudadanos contra el gobierno con los ciudadanos, dictaduras. Es un mundo que si bajara un extraterrestre y viera el planeta Tierra, diría: Dios mío, pero todo desde que existe ese planeta han tratado de destruirse unos a otros. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¡Qué locura! Eso lo vamos a explicar, y lo expliqué en el mensaje de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué el hombre está en guerra contra el hombre? Porque la guerra está en nuestro corazón. Y mientras tú no tengas paz con Dios, seguirás en guerra. ¿Y por qué fumas? ¿Por qué tomas? Porque te quieres autodestruir. ¿Cómo que me quiero destruir? Si una persona inteligente y racional. ¿Sabes una cosa? Te equivocas. No es la razón la que guía al ser humano, desgraciadamente, son las pasiones. Yo sé que si fumo, doctor Alducin, mi tráquea, mi laringe, mi lengua, mi paladar, mis pulmones, mis alveolos pulmonares, estoy destruyendo, me estoy envenenando. Y entonces, ¿por qué lo haces, Pancho? ¿Por qué lo sigues haciendo aunque el paquete diga este producto es nocivo para la salud? ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque tu mente te dice: está mal, sí, amén, esto lo reconozco, pero encuentro una fuerza más grande que mi razonamiento, que me arrastra a hacer lo que no quiero hacer. Y ese monstruo que traemos nosotros, que nos lleva a hacer cosas. ¿Por qué cometes adulterio? Arruinas tu familia, arruinas tus hijos, arruinas tu trabajo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué robas? ¿Por qué maldices? Si sabes que son cosas que van a hundirte, estás cavando tu tumba con lo que estás haciendo. Es que lo entiendo, pero algo dentro de mí me arrastra y me lleva mis pasiones, y las mujeres y el sexo y la pornografía. Y yo sé que estoy mal, pero lo hago porque me siento dominado por mis pasiones. Ese dominio, ese monstruo que traemos dentro, durante toda la historia se ha tratado de clasificar para darle un nombre. Y los arqueólogos y los sociólogos y los antropólogos y los psiquiatras y los psicólogos han tratado de determinar, hasta los poetas y literarios como William Shakespeare quisieron definir el mal de la humanidad. Shakespeare le dijo: es un defecto trágico. Carlos Marx dijo: no, el problema del ser humano es la lucha de clases. Cuando la opresión de la clase burguesa contra el proletariado y el proletariado derrumbe a la clase burguesa, el problema del ser humano es lucha de clases. Sigmund Freud: no, el problema es algo que la psique y la mente del ser humano, y se puede atribuir a su sexualidad infantil. Y así ha habido todas las personas y poetas y literarios y psicólogos que han tratado de descubrir qué es lo que el ser humano lo impele a la maldad, a su propia destrucción. Este libro, que se llama la Biblia, en comparación con los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías, es el único libro que diagnostica y nos dice cuál es el problema del ser humano. Y solo usa una sola palabra para decirnos cuál es la infección. Y esta palabra es pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? Muy fácil. El pecado lo define 1 Juan capítulo 3. Es rebasar los límites que Dios nos ha establecido. Es transgresión de la ley. En pocas palabras, eso es el pecado. Dios es el legislador de la ley.
Él es el que inventó el sexo. El matrimonio no lo inventó el hombre. Es Dios el que define el matrimonio. Es Dios el que define las leyes de ética y de moral, no nosotros. Y cuando nosotros queremos usurpar las leyes de Dios, nos degeneramos, como lo estamos viendo en pleno siglo XX, donde estamos legislando la destrucción de la familia y del matrimonio. ¿Por qué? Porque creemos que somos dioses y no somos dioses. Entonces, el momento en que transgredimos esas leyes, lo hacemos porque dentro de nosotros hay una rebelión desde el nacimiento, una infección que nos lleva a hacer lo que no queremos y hacemos lo que nos va a destruir y lo que va a arruinar nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra generación. Y esta es la contradicción más grande que Erich Fromm, uno de los más grandes psicólogos que ha existido en la historia, lo pudo definir, y el mismo William Shakespeare. William Shakespeare hizo una obra, me acuerdo cuando era joven, que me invitaron a participar en el papel de Hamlet. Los que han leído a Shakespeare se pueden acordar. Y en uno de los poemas de Hamlet es el siguiente: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Morir, dormir, no más, decía Shakespeare. He aquí que es más contradictorio contra el espíritu: sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas. En otras palabras, ¿qué emanaba del corazón de este dramaturgo inglés, William Shakespeare? Simplemente estaba diciendo: la vida está llena de adversidades. ¿Y qué es más honorable? ¿Qué es más levantado por el espíritu? ¿Luchar contra las adversidades de plano o pegarme un balazo? Tan sencillo como eso, dijo Shakespeare. En la vida, luchas contra la adversidad o quítate la vida, porque aquí vas a sufrir. Entonces digo, ¿qué es mejor? ¿Morir o vivir? Y ese ha sido el conflicto y el dilema del ser humano. Y por eso la gente que se quita la vida lo hace por esa motivación, porque llegan a situaciones donde es tan oscuro el panorama, donde no ven la puerta ni la ventana ni ninguna luz, y para ellos ahí terminó. Se avientan del puente, se dan un balazo, se ahorcan o como se quieran escapar de esta vida. Pero para ellos la realidad es más difícil que la muerte. No quieren enfrentar ya la realidad en sus 5 sentidos. Y lo mismo pasa para los drogadictos y los alcohólicos. ¿Quién es un drogadicto? Es una persona que la realidad no la quiere enfrentar en sus 5 sentidos y recurre a la marihuana, a la cocaína, a drogas alucinógenas o a pastillas tranquilizantes para que algo dentro de su sistema químico pueda darle el valor de enfrentar, no en sus 5 sentidos, sino a través de las drogas, la realidad que es tan dura y tan cruel y tan difícil de enfrentar, que es la vida. Y el alcohólico igual, ¿verdad? A ver, échale tequila y viva Zapata y Pancho Villa y por acá y por allá, y todas las mujeres son igual. A ver, échale, compadre, por aquí y por allá. ¿Y cuánto te dura la borrachera, compadre? 3, 4 horas. Es como subirte a la rueda de la fortuna y arriba, ¡júa, júa, viva Jalisco! Y la rueda de la fortuna tiene que aterrizar y bajar. Se te tiene que pasar y amaneces peor. La cruda es 1000 veces peor. Y otra vez el lunes a las 8 de la mañana al periférico, al trabajo. Huimos, estamos tratando de huir de los 5 sentidos de la realidad, porque es tan difícil la vida sin Dios. Y para eso vino Jesucristo, para entrar a nuestra vida. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas y me serán testigos. No tendrán temor ya de la vida y estaremos en problemas pero no angustiados, en tribulaciones pero no desesperados, derribados pero no destruidos, perseguidos mas no desamparados, porque aquí estoy con ustedes todos los días, nunca te dejaré ni te desampararé. En tercer lugar, el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años, en tercer lugar, fue el tiempo en que el Imperio Romano abrió carreteras. Por primera vez en la historia, el Imperio Romano comienza con las carreteras para poder unir el Medio Oriente, el África, ahí precisamente en esa área en la que ellos conquistaron. Era el tiempo, ¿verdad?, en que se facilitaba la transportación para que los misioneros y los apóstoles que le siguieron a Jesucristo pudieran llevar el evangelio a Europa sin ningún problema. Y en cuarto y último lugar, la entrada a Jesús era el tiempo también. Escuchen esto, y esto es lo más importante. Cuando Jesús viene al mundo hace 2000 años, había un ambiente de expectación de que ya se sentía que en cualquier momento venía Jesucristo. Y esta expectación, este espíritu que se sentía en el tiempo de Cristo, de que Él venía, es el mismo espíritu
que está ahorita prevaleciendo en el mundo. En todos los viajes que yo he hecho, en Colombia, en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, a donde quiera que viajamos, nos damos cuenta que principalmente los pastores, los cristianos, el mundo, algo sabe, y los no cristianos, que algo va a pasar. El no cristiano, me he dado cuenta, gobernantes y todos, se encuentran en un estado, ahorita en el mundo, de expectación, de pánico y de angustia. Nunca, como en esta época, se habían vendido antidepresivos. Nunca había habido más enfermedades y desórdenes mentales como en el siglo XXI en que estamos viviendo. Nunca los dirigentes políticos de la mayor parte del mundo en que vivimos habían estado tan locos como ahora. Vivimos un mundo realmente donde la misma Academia de Psiquiatría en Los Ángeles no ha podido ya definir quién está loco y quién está en sus 5 sentidos. Ya no saben quién es normal y quién es anormal. Ya no se puede definir. Antes se definía, ¿verdad?, la esquizofrenia, la paranoia, la psicopatía, etcétera, etcétera, con diferentes. Y ahora ya no se sabe realmente cuántos desórdenes mentales se ponen. ¿Quién está loco? ¿Quién está loco? Es el grado a que el mundo ha llegado. El señor de Corea del Norte, ¿verdad?, Kim Jong, que está haciendo pruebas nucleares. Antier mandó un misil de 10 kilotones, que significa 10 millones de toneladas de dinamita nucleares. Se junta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer o antier para pararle y les dice: no me importa la decisión que tengan, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Solo un loco como ese es suficiente, nada más, para borrar la civilización del mundo, tal como la Biblia lo profetiza, que el mundo va a acabar. Un mundo de locos, que alcanzamos la luna, que alcanzamos computadoras, y internet, y iPhone, y todos, y nos hemos ensoberbecido con los descubrimientos tecnológicos y con los avances científicos que hemos tenido, porque nos hemos creído dioses. Y no somos dioses, somos seres humanos vulnerables, tontos y tercos, que queremos hacer las leyes morales y alcanzar a Dios y ser como Dios. Y esta es la razón por la cual el mundo terminará como va a terminar. Es el tiempo también de expectación. Vean, por ejemplo, para comprobar esto, en Lucas capítulo 2, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, el sentimiento de expectación que prevalecía en el mundo de los tiempos de Cristo. Dice el versículo 25, Lucas 2:25: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí es cuando nació Cristo. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño, o sea, de Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos. Escuchen, nadie le dijo nada. Nadie sabía nada más que María, que este niño era el Salvador. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, al tener a esa criatura, por su piedad y por su honestidad y por su integridad como un hombre de Dios, Dios le concede lo que él había anhelado toda su vida. Oh Dios, yo no quiero morir antes de verte cuando tú nazcas. Y el Espíritu Santo, al cargar ese bebé, le estaba revelando a Simeón: ese niño que estás cargando es el Mesías prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero decirles algo: esa misma expectación actualmente yo la tengo y tú la puedes tener. Yo desde hace muchos años estoy seguro que a lo mejor somos nosotros la generación que no va a saber lo que es morir. Nos vamos a ser arrebatados. Y si mantienes esa expectación en tu corazón, ¿verdad? Billy Graham, que tiene ahorita, es el más grande evangelista del siglo XX, ahí que vive en Carolina del Norte, tiene 97 años, y él dice que le dijo a Dios también: no quiero morir antes de ver el arrebatamiento. Entonces hay una experiencia de expectación. Ahorita, ¿cuál es el idioma universal? El inglés. Oyes a los árabes hablar en inglés, los ingleses, los italianos, los africanos. Ve cualquier país en el mundo, el inglés es el idioma universal en el siglo XXI. Cualquier libro que quieras comprar de ciencia, de matemáticas, de física, de agronomía, de astronomía, de la
disciplina académica que tú quieras, lo encuentras en el idioma inglés. Y de ahí se traduce a todos los demás idiomas, o de ahí se traduce el alemán al inglés, pero el inglés es el idioma, o sea, estas características que existieron hace 2000 años, lo que les quiero decir son las características que se repiten antes de la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, vemos entonces que si esto fue verdad en la primera venida de Cristo, es lógico que Dios, si Jesús ya no tarda en venir por nosotros, nos está preparando. Tú esta mañana, aquí no es coincidencia que tú estés en esta conferencia. Dios en su misericordia te está hablando. Muchos de ustedes tal vez mueran hoy mismo, tal vez hoy saliendo, mañana, yo no lo sé. Pero ninguno de los que nos escucha tenemos asegurado el futuro. Nuestra vida pende continuamente de un hilo. Y por eso el mensaje de la Biblia es: prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque si no está ya la tercera guerra mundial en una semana, o en 5 semanas, o en un año, en el día de tu muerte, tú y yo nos vamos a enfrentar a Dios como tu juez o como tu salvador. Escoge la vida, pues, ahora que estás vivo, y la bendición, para que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia y a tus hijos. Vamos pues a Ezequiel capítulo 38, que va a ser el libro Ezequiel 38, y principalmente estos 2 capítulos 38 y 39, la base histórica, escatológica o profética de esta serie, la futura invasión del Islam, o la futura invasión islámica que estamos viendo ya en el mundo, y la relevancia a las Escrituras. Muy bien, al abrir nuestras Biblias en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, estamos leyendo a un profeta que escribió. Él fue contemporáneo de Daniel, fueron contemporáneos, y Ezequiel estuvo también en la cautividad babilónica. Pero Ezequiel fue un profeta tan interesante que profetiza en el capítulo 37 la restauración de los huesos secos. ¿Cuántos de ustedes no han leído ese capítulo? Ve y profetiza los huesos. Y Ezequiel el profeta va a un valle y ve puros huesos secos, así huesos como humanos. Y cuando Ezequiel les dice vive, Ezequiel ve que comienzan los tendones y la carne, y se comienzan los huesos de las piernas, los meniscos, de los brazos a unirse, comienza a juntar la carne, y después todos esos huesos se levantan formando un ejército. Y el mismo capítulo 37 de Ezequiel lo dice casi al final: este es el ejército de Israel, la casa de Israel, profetizando Ezequiel la reunificación y la restauración de que los judíos no se iban a quedar siempre en Babilonia, ni en Asiria tampoco, iban a regresar del cautiverio. Y este milagro se cumplió el 14 de mayo de 1948 del siglo pasado, cuando la nación de Israel, después de casi 2000 años de estar dispersados en el mundo entero, en todas las naciones, el 14 de mayo de 1948, a las 5 de la mañana, David Ben Gurión, que es nombrado el primer ministro de Israel, manda el mensaje por radio: en este momento se independiza Israel como la nación libre, soberana e independiente. Y el mundo entero queda estupefacto. Los historiadores quedan estupefactos, hasta el siglo XXI lo están todavía. Los sociólogos están todavía que no se la pueden creer, que en un día una nación, en toda la historia humana, jamás este milagro había sucedido. De que después de ser dispersados por todas las naciones, hayan tenido el interés de levantarse y en un solo día se constituye una nación. ¿Y para qué? El anticristo persiguiera a los judíos, y para que en la gran tribulación el anticristo firmara el trato con los judíos, era necesario que Israel existiera. Entonces, en el 48, cuando Israel se independiza como nación, comienzan las demás profecías a cumplirse, porque para que se cumplieran, Israel no era nación. Y cuando se convierte en nación, nos damos cuenta que entonces las demás profecías adquieren significado y relevancia a las profecías bíblicas. Qué maravillosa es la Biblia. Bendito sea, Señor. Muy bien. En el capítulo 38 de Ezequiel, aplaudan si quieren al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este sagrado libro. Brincamos del capítulo 37 al 38 y 39. Y en estos 2 capítulos, que van a ser la base de nuestro estudio durante varias conferencias,
encontramos una profecía asombrosa. En este capítulo, hace 2600 años, se describe una invasión de naciones que ahora, en el siglo XXI, pertenecen al Islam, unidas a Rusia. Se profetiza hace 2000 años que antes de que Cristo regresara, Rusia, Irán, Etiopía, Sudán y Turquía se unirían para tratar de atacar con otras naciones a la nación de Israel. Y las condiciones que prevalecen en esta profecía son las condiciones y son las naciones, o sea, los protagonistas, como lo vamos a ver, que son las naciones que exactamente en el siglo XXI han hecho una alianza en los últimos años para atacar a la nación de Israel. Actualmente tenemos la unión de Rusia, Irán y la China. Están ahorita como los tres alegres compadres. Y ahorita hay un conflicto entre las naciones del Oriente con las naciones del Occidente. Síganme con mucho cuidado. Hay una confrontación que están saltando las chispas por todas partes, lastimando a las naciones, entre naciones del Oriente y del Medio Oriente y del Occidente. ¿Qué les quiero decir? Ahorita en el Medio Oriente está una guerra civil en Siria, donde este grupo de ISIS está tratando de borrar la frontera entre Irak y entre Siria. Y estas naciones aparecen en la Biblia. Irán con el nombre de Persia. En 1935, cuando derrotaron al Shah de Irán, se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y ISIS, al borrar la frontera entre Irak y entre Siria, quieren hacer un califato para de ahí brincar a Arabia Saudita, que es una monarquía, y a Jordania, que es una monarquía. Entonces ISIS quiere que ya no haya monarquías en el Medio Oriente, que nada más son, repito, Arabia Saudita y Jordania, para establecer el Estado Islámico y volver a resurgir de las cenizas el imperio antiguo otomano que casi conquista el mundo por 450 años. Entonces, esta situación que está ahorita en el Medio Oriente ha causado un problema internacional. Hace algunos años, todos estos antecedentes van a ser importantes que se los explique para que entendamos estas profecías. Los quiero ubicar en los antecedentes históricos y geográficos de los últimos 1 o 2 años atrás. Hace algunos años, cuando comenzó la guerra de Siria, la guerra civil de Siria, que querían derribar a Bashar Assad, al presidente actual de Siria, el presidente Obama, actualmente jefe de la Casa Blanca y de Estados Unidos de Norteamérica, mandó un ultimátum a Siria, diciéndole al presidente Assad lo siguiente: si usted, presidente Assad, usa armas químicas contra los que sean, Estados Unidos va a intervenir en esta guerra contra usted. Muy bien, Assad las usó. Y el presidente Obama, todas las naciones árabes, porque Arabia Saudita siempre ha estado bajo Estados Unidos y Estados Unidos ha mandado millones de dólares a muchas naciones del Medio Oriente y están esperando, siempre han sobrevivido bajo el paraguas y la cobertura de Estados Unidos. Entonces Obama no hace nada, no cumple su palabra. Y en el Medio Oriente la palabra es muy importante. Y cuando los árabes se dan cuenta que Obama ya se echó para atrás, porque no era de Jalisco, ¿verdad? Porque en Jalisco dice que no se rajan los de Jalisco. Entonces los árabes y el mundo de los musulmanes recobraron el valor para tratar ahora de hablarle: Putin, ese es mi Vladimir, ven para acá y échanos la mano. Entonces en ese momento también el presidente Putin, que es uno de los gobernantes más peligrosos del mundo, y ese sí, lo que dice lo hace, y trae intenciones como lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero Putin tiene una base en Siria naval. Y la única base naval que Rusia tiene en Siria es la única base que le garantizaría a Rusia el acceso al mar Mediterráneo. Y la tiene exactamente en Crimea, el puerto que se acaba de apoderar en Ucrania. Entonces a Rusia no le conviene que derroquen al presidente Assad. Entonces Rusia tiene forzosamente que defender a Assad. Se le unió Irán y se le unió la China. Vean el conflicto. Entonces aquí está Siria y aquí está respaldándolo Rusia
Irán y China impidiendo que derroquen a Assad. Y viene Occidente con la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, con Estados Unidos para tratar de derrocar al gobierno de Assad. Entonces chocan en Siria, en el punto geográfico donde la Biblia estableció que terminaría la humanidad, es donde se encuentra ahorita la olla hirviendo. Las dos completas civilizaciones antagónicas. El Oriente es antagónico al Occidente, el Occidente es antagónico al Oriente. Las naciones orientales odian a los occidentales, a Europa y a Estados Unidos, y en Europa y Estados Unidos no entienden la mentalidad de los musulmanes, ni de los suicidas, ni la mente religiosa. En el Medio Oriente, el gobierno y la religión es lo mismo. Aquí hay separación de iglesia y de Estado. Entonces, allá no puede separar la religión de la política. Por ejemplo, el Ayatollah Khomeini en Irán es más poderoso que el presidente de Irán o que el primer ministro de Irán. Cuando estaba Mahmoud Ahmadinejad, el que en las Naciones Unidas declaró, cuando él era presidente de Irán, que destruiría y borraría del mapa a Israel, le preguntaron: oiga, ¿y usted con qué derecho hace? Dice: el Ayatollah Khomeini es mi consejero número 1. Y en Estados Unidos y Europa es diferente. Aquí hay separación, repito, entre iglesia y Estado. Entonces la mente de nosotros en Occidente es muy diferente a cómo funciona la mente allá. Para nosotros es una locura que alguien se amarre bombas y que se meta en un mercado, y que desde que son niños en la franja de Gaza, los palestinos, en Irán a los niños les están enseñando que ellos, si mueren antes de los 18 años, van a encontrar más de 70 mujeres vírgenes cuando mueran con Alá en el cielo. Y el niño crece con la mente de un mártir, porque a un niño lo programas: si tú eres budista, lo haces budista; si eres ateo, lo haces ateo; si eres cristiano, pues lo haces cristiano. Los niños es como una computadora, que el programa que le metes es lo que va a funcionar. Un niño tiene los programas que le metieron sus padres en la escuela, en la primaria y en la secundaria, y así vas a funcionar. Son los programas que el mundo nos metió. Cuando venimos a Cristo, ¿qué es el cristianismo? Es una desprogramación que nos comienza Dios a sacar los virus. Estábamos envirulados todos los seres humanos, de acuerdo a Dios, y pensamos como pensamos: no, que el comunismo, el Che Guevara, el Carlos Marx, Freud, eran hombres. Todos los programas que nos metieron por hombres hechos. Y venimos a la Biblia y ahora el programa es de Dios. Ahora son los pensamientos del Creador que nos trajo al mundo, el que quiere programarnos otra vez. Y no se conformen al mundo, sino transfórmense, dice Romanos 12:2, por la renovación del entendimiento, para que comprendamos la voluntad de Dios. Y ese es el cristianismo: venir todos los días a la Biblia. Mientras más la Biblia esté en mi corazón, mientras más la memorizo, mientras más la leo, es la palabra de Dios, y salen los programas del mundo. Entra aquí. Cuando yo era comunista antes de ser cristiano, y Marx y el Che Guevara, tenía una foto del Che Guevara así inmensa arriba de mi cama. Vino Cristo y abajo el Che Guevara, y vino Cristo y abajo esto y abajo, y todas las filosofías humanas, humanismo, materialismo, hedonismo, etcétera, etcétera, fuera, eran programas humanos. Ahora tenemos la mente de Cristo, y eso es lo que transforma nuestras vidas. A mi esposa no la veo como mi sirvienta ni como mi esclava, es mi reina. Arroz, mi amor. Ahora mis hijos, ¿verdad?, son prestados. Ahora el trabajo, no trabajo para trabajar y para hacer dinero. Ahora trabajo, ¿por qué? Porque quiero invertir en el reino de Dios. Eso pasa a segundo lugar mi trabajo, porque ahora el centro de mi trabajo es Jesucristo. El centro de mi bufete de abogados, el centro de mi clínica, el centro de mi taller de carpintería, el centro de mi taller mecánico es Jesús. El centro de mi casa es Jesús. Y cuando todo gira alrededor de Jesús y Jesús es el eje de nuestra vida, somos prosperados, bendecidos, como no se nos imaginamos, más de lo que nos imaginamos. Veamos pues rápidamente en Ezequiel 38, para introducirnos a los principales versículos, darles lectura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Pongan atención en el versículo 5 y 6 con las naciones que se mencionan: Persia, Cus y Fut con todos ellos,
todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. La Biblia describe hace 2600 años las naciones que iban a estar involucradas en una asociación maligna, perversa y satánica para destruir el 65% de las reservas petroleras que existen en el mundo en 3 naciones: Arabia Saudita, Irán e Irak. Vuelvo a repetir, entre Arabia Saudita, entre Irak y entre Irán, debajo de estas 3 naciones se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. ¿Qué significa esto? Se le llama el oro negro. Y nosotros, ¿se acuerdan ustedes de la fiebre de oro en California? Cuando se descubrieron las pepitas de oro, la matazón que hubo. Todo el mundo iba a California a principios del siglo XX porque hay oro, 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 y mataron y destruyeron. Y vi un documental hace poco que aquí en México, las minas que había de cobre y de plata, etcétera, etcétera, entraron los cárteles y mataron a las personas que habían explotado las minas. Siempre que hay el símbolo de pesos, esa maldad que traemos en el corazón, esas pasiones desordenadas por el dinero, por la cual miles de personas, millones habitan las cárceles del mundo, y muchos otros andan sueltos también, y por eso han matado, violado, hasta de su mamá se han olvidado, han despreciado amistades, han destruido sus vidas por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, porque el dinero no es malo. Malo que lo ames y que lo conviertas en un ídolo en tu vida, o como tu estatua y tu ídolo, por lo cual toda tu vida está concentrada en hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. En ese momento, esa ambición y ese falso ídolo va a ser un monstruo que va a acabar devorándote y haciéndote perder la razón, tu familia y todo lo que tienes, porque es una maldición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, amando muchos, se perdieron y fueron traspasados de muchos dolores que hunden a los hombres en perdición y en completa alejamiento de Dios. Entonces es lógico que en estas 3 naciones, o lo vamos a entender, es lógico que ahí en el Medio Oriente sea una manzana de discordia, donde Rusia, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, África, todos quieren un pedazo del pastel. Todos quieren participar del pastel, y las naciones más poderosas, que son ahorita la Unión Soviética y Estados Unidos, y desgraciadamente Europa está muy debilitada ahorita, están ocupando en el Medio Oriente la posición que tenía de policía Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos ayudaba a Israel, ayudaba a Líbano, ayudaba a Arabia Saudita, a Jordania, etcétera, etcétera. Estados Unidos se retira del Medio Oriente, saca a los soldados de Irak, y dice una ley física que 2 cuerpos no ocupan el mismo espacio. Es una ley física que se aplica espiritualmente también. Que pasa en el Medio Oriente, se hace un vacío. Entonces, este vacío, ¿quién lo va a llenar? Inmediatamente Vladimir Putin, el presidente actual de Rusia, ve la oportunidad de entrar al Medio Oriente y comenzar con sus tropas a tratar de apoderarse y de controlar el Medio Oriente, y le pide ayuda a Irán, se une la China con ellos, y ahorita el Medio Oriente está en manos de ellos, porque a fuerza tenía ese vacío que ser llenado por un líder. No puede haber un vacío de liderazgo sin que otro líder lo tenga que ocupar. Y ahorita hay un vacío de liderazgo en el mundo
que está siendo ocupado por los poderes de maldad. El otro día me hicieron una pregunta en una escuela y me dijeron: ¿nos podría usted nombrar de todos los presidentes que hay actualmente en el siglo XX, señor Alducin, alguno que pueda compararse con Abraham Lincoln, Winston Churchill o Martin Luther King, el líder del racismo en Estados Unidos, etcétera, etcétera? Eso es George Washington. Y me puse a pensar y me puse a recorrer Rusia, Estados Unidos, Europa, el África, los que he oído, ¿verdad? Otros gobernantes que no me sé sus nombres, etcétera, etcétera. Y realmente cuando hice este análisis, porque les dije, déjenme estudiar esto y meterme al internet y a la computadora para tratar de sacar este conocimiento y esta información. Y me entristecí tremendamente, hasta se lo dije a mi esposa, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Que me he metido a estudiar la vida o las tendencias políticas y religiosas de los líderes actuales, y realmente no hay en el mundo entero alguien de que se pueda decir es un buen gobernante. Alguien que vive por el pueblo, que está sacrificándose por el pueblo, que quiere el bienestar del pueblo y que está gobernando y legislando a favor del pueblo. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 20 y 22, que los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, los gobernantes tienen la tendencia de oprimir y de acabar en dictadores, en grupos totalitarios donde ellos van a establecer y la democracia se acabó. ¿Por qué? Porque la tendencia de los gobernantes, el control de los demás, la ambición por el dinero y la corrupción. Y así va a acabar el mundo, y por eso Dios tiene que juzgar este mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque has comenzado a abrirnos las Escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos comprender. Tú quieres que entendamos el tiempo en que nos encontramos, porque tú lo dijiste: cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, levante vuestras cabezas donde vuestra vida está escondida con Cristo, en las alturas. Y cuando Él venga, vuestras vidas se manifestarán con Él, porque nuestras vidas están escondidas en Jesús. Gracias por abrir nuestros ojos y la esperanza que has traído a nuestro corazón al haber resucitado a tu Hijo de entre los muertos. Gracias por esta bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa que anhela nuestra vida, de la venida de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana, Dios, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, te ordena, te manda que te arrepientas de tus pecados, porque ha establecido un día en el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Él te pone en esta mañana la bendición y la maldición. Te invita a que vengas no a una religión, que vengas a una cruz, donde un hombre colgaba entre el cielo y la tierra, en medio de dos ladrones, con espinas en su cabeza, con clavos en sus manos y en sus pies, gritando antes de morir, en el centro de su agonía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú crees en Él, en este instante que Él te ha hablado a tu corazón, te arrepientas de tus pecados y abraces la cruz y recibas a su Hijo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y si tú quieres hacer esta oración y esta decisión que marcará por toda la eternidad tu vida, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. Sé que sin ti no puedo tener el poder de librar mis pasiones que combaten dentro de mis miembros. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo abrió sus manos y derramó su sangre para perdonar mis pecados, porque yo nunca hubiera podido hacer ningún sacrificio ni las suficientes obras para pagar por ellos. Gracias, porque es por gracia que tú me regalas el perdón de mi vida. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días la tumba se abrió y tú saliste vivo para mostrarme que si tú vives, el día de mi muerte me reuniré contigo. Y porque creo que vives,
te invito en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por su palabra.